Hoy nos metemos de lleno, en unos textos fascinantes que, bueno, le dan un poco la vuelta a una idea bastante extendida sobre la revolución científica. Plantean algo que, a ver, puede chocar de entrada. Para gigantes como Copérnico, Kepler, Galileo o Newton, la fe no era como un lastre para la ciencia, sino más bien, pues, el combustible que la impulsaba. Vamos a desgranar estos documentos. Se titulan Ciencia, Fe y Derechos Humanos, una visión pionera. Efectivamente. El argumento central de estas fuentes es potente, la verdad. Estos pioneros, no veían el universo como un caos, ¿sabes? Sino como la creación ordenada de un Dios racional. Para ellos, investigar la naturaleza, sus leyes, era una forma de leer el libro de la creación divina, de, digamos, entender la mente del Creador. Y esa convicción en un orden subyacente, que tenía una raíz teológica clara, pues les dio la confianza filosófica para buscar leyes universales. Sin esa fe en un legislador divino, se habrían lanzado a buscar leyes naturales con el mismo ímpetu. Es un poco la pregunta que subyace, ¿no? Es una perspectiva que, bueno, contrasta mucho con la narrativa habitual de conflicto que siempre oímos, ¿verdad? Y los textos que analizamos dan ejemplos muy concretos. Mencionan a Kepler, por ejemplo, que estaba como obsesionado con encontrar la armonía matemática en las órbitas planetarias, porque estaba convencido, de que así descifraba el plan geométrico de Dios. Justo eso. O Newton, nada menos, que en sus Principia, esa obra monumental que, sentó las bases de la física clásica con las leyes del movimiento, la gravedad, pues veía la precisión matemática del cosmos como la prueba definitiva de un diseñador inteligente. Exacto. Y según estas fuentes, no eran casos aislados, ¿eh? También citan a Francis Bacon, que hablaba de los dos libros de Dios, las Escrituras y el libro de la naturaleza, ambos dignos de estudio. O a Robert Boyle, uno de los padres de la química moderna, entendía sus experimentos en el laboratorio como una vía para admirar la sabiduría divina impresa en la materia. Lo crucial que subrayan estos documentos es que esta fe en un universo inteligible, ordenado, no era un añadido. Era un pilar filosófico sobre el que se construyó el método científico. La ciencia, en este contexto, nacía también como un acto de admiración, de reverencia casi. Leyes, que es clave para la ciencia, se apoyaba directamente en una visión teológica del mundo. Pero lo interesante es que esta conexión que proponen los textos va incluso más allá de la ciencia. Apuntan a que las raíces de algo tan fundamental hoy como los derechos humanos, pues también se hunden en este mismo terreno teológico. Las fuentes dedican una parte importante a Francisco de Vitoria, una figura clave del siglo XVI, a menudo ligado a la Escuela de Salamanca y, considerado uno de los fundadores del derecho internacional. Su argumento, que era rompedor para la época y basado en la teología cristiana, era que todos los seres humanos, y aquí incluía explícitamente a los pueblos indígenas de América recién encontrados, poseían una dignidad intrínseca y derechos naturales inalienables, a la vida, a la libertad, a la propiedad. La razón, pues simplemente por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Fíjate qué potente. Los derechos no venían del rey ni del Estado, sino directamente de esa condición de criatura divina. O sea que, según estos documentos, la idea de que todos tenemos derechos por ser humanos, universales, tiene una raíz teológica muy anterior a la ilustración secular que solemos asociar con ello. Vitoria los anclaba en esa dignidad compartida ante un creador común. Exactamente. Presentaba una base para la universalidad de los derechos que, trascendía las leyes humanas o las diferencias culturales. La noción de una familia humana bajo un mismo Dios creador era el fundamento último de su visión de justicia y derecho entre los pueblos, sentando bases, claro, para lo que hoy entendemos como derecho internacional y derechos humanos. Fue una idea revolucionaria, en pleno debate sobre la humanidad de los indígenas, ¿eh? Entonces, lo que emerge de este análisis es una visión del mundo propia de estos pensadores fundacionales, según los textos, mucho más integrada de lo que solemos pensar. La ciencia como exploración de la creación, la fe como motor de esa exploración y, a la vez, como fundamento de la dignidad y los derechos humanos. Todo conectado por esa creencia en un Dios racional, creador y justo. Lo fascinante que nos muestran estas lecturas es precisamente eso. Cómo para figuras clave en el inicio de la modernidad, estas esferas, la búsqueda científica, la convicción religiosa, la reflexión ética, pues no estaban en compartimentos estancos, como a menudo las pensamos hoy.
La fe, lejos de ser un obstáculo, aparecía como el marco que daba sentido y coherencia tanto al estudio del cosmos como a la afirmación de la dignidad humana universal. Las separaciones, parece, vinieron después. Claro, traer esto al presente. Los textos sugieren que recordar esta historia compartida, donde fe y razón no eran enemigas por defecto, y donde los derechos universales se pensaron inicialmente desde la teología, pues podría darnos otra perspectiva para diálogos actuales, ¿no? Quizás sirva para matizar visiones demasiado simplistas del pasado y, bueno, también del presente. Sin duda. Abre la puerta a reflexionar sobre esas narrativas de conflicto perpetuo que a veces damos por sentadas y deja una pregunta flotando casi inevitable al cerrar estos papeles. Si una visión tan integrada del saber, la existencia y la moralidad fue tan crucial en los albores de la modernidad para figuras que la moldearon, ¿qué significa la profunda fragmentación que a menudo experimentamos hoy entre la razón científica, las búsquedas de sentido o espiritualidad y los fundamentos de la ética? Es que para gente como Copérnico, Kepler, Newton, incluso Francisco de Vitoria, en lo suyo, en el derecho, pues para ellos estos campos no estaban en absoluto separados. Al contrario, parece que la fe en Dios era como el cimiento, ¿no? Tanto para investigar el universo como para empezar a pensar en eso de los derechos universales. Así que el objetivo es intentar entender cómo esa visión del mundo, tan integrada, tan distinta a veces a la nuestra, pues dio forma a la ciencia moderna y a ideas que hoy casi damos por hechas, como los derechos humanos. Venga, empecemos por la ciencia, que ya de por sí tiene tela. Porque lo primero que choca es eso. Para estos gigantes, hablamos de Kepler, Newton, Bacon, Boyle. Hacer ciencia era casi un acto de fe, de devoción. Investigar la naturaleza era su forma de leer, digamos, la obra de un Dios que veían como racional, ordenado. ¿Cómo funcionaba eso en la práctica? Pues mira, esa confianza en un Dios creador, sí, pero sobre todo coherente, ¿eh? Que no actúa por capricho, fue absolutamente clave. Les dio el fundamento, la seguridad, por así decirlo, para creer que el universo no era un caos, que seguía unas leyes, y que esas leyes, pues, se podían entender, descubrir con la razón humana. La ciencia era, en cierto modo, una teología natural. Es que es fascinante, de verdad. Pienso en Kepler, buscando esas armonías matemáticas, casi música divina, en cómo se movían los planetas. Creía que reflejaban la mente de Dios. O Newton. Es que Newton veía la ley de la gravedad no como algo, contrario a la fe, sino como la prueba matemática, ahí es nada, de un diseñador inteligente. Él mismo lo dice en los Principia, ¿no? Algo así como que un sistema tan hermoso solo podía venir de un ser inteligente y poderoso. Exacto. Y fíjate que no eran casos aislados, ¿eh? Francis Bacon, por ejemplo, hablaba de la naturaleza y de las escrituras como los dos libros de Dios. Ambos eran fuente de verdad. Y Robert Boyle, a quien consideramos el padre de la química moderna, pues veía sus experimentos allí en el laboratorio como una forma de entender los mecanismos, los propósitos de Dios en la materia misma. O sea que la propia idea de investigar, de buscar leyes, nació en ese caldo de cultivo. En gran medida, sí. La idea de que hay leyes universales, constantes, y la confianza en que podemos descubrirlas, bueno, se apoyaba mucho en esa creencia en un legislador divino que había ordenado el cosmos. A ver, claro que hubo tensiones y conflictos, ¿eh? No hay que idealizar. Científicos y religiosos tuvieron sus encontronazos. Pero el marco general, el punto de partida para casi todos, era teológico. Vale, y ese mismo marco, esa misma base, nos lleva a la otra conexión, la de los derechos humanos, que también sorprende. Solemos pensar que son algo más bien secular, no, de la Ilustración quizá. Pero estas fuentes nos dicen que sus raíces son anteriores y también teológicas. Así es, y aquí la figura clave sin duda es Francisco de Vitoria, ya en el siglo XVI. Su argumento fue, bueno, revolucionario para la época. Dijo que todos los seres humanos, todos, y ojo, incluía explícitamente a los indígenas americanos, poseen una dignidad propia, intrínseca. ¿Y por qué? Pues porque todos, absolutamente todos, son creados a imagen y semejanza de Dios, dotados de razón y de alma inmortal. O sea, que la dignidad no te la daba el rey, ni el Estado. Venía de más arriba, directamente de Dios. Fundamentales.
El derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad. Derechos inalienables que nadie te podía quitar, otorgados por el Creador. Y ninguna autoridad aquí en la tierra, ni reyes, ni siquiera el Papa, podía pisotearlos así como así. Esto, claro, sentó las bases de la idea de que hay límites morales universales al poder. Es el germen del derecho internacional moderno, ni más ni menos. Entonces, esa idea tan potente de una familia humana, con derechos para todos, tenía una base religiosa, de hermandad bajo un Dios Padre común. Para Vittoria y otros pensadores de su tiempo, desde luego que sí. Lo fascinante es ver cómo en esa visión pionera todo encajaba, ¿sabes? La ciencia buscaba entender la creación. Los derechos salían de la dignidad que el Creador había dado a sus criaturas. Ambas cosas, la ciencia y los derechos, estaban ligadas y se apoyaban en la fe, en un Dios que era a la vez racional, lo que permitía la ciencia, y justo, lo que fundamentaba los derechos. Resumiendo un poco todo esto, la gran revelación, si queremos llamarla así, que nos dejan estas fuentes, es que, en sus orígenes, la ciencia moderna y los derechos humanos, pues no solo no estaban reñidos con la fe, sino que, en muchos casos, nacieron de ella. Es una perspectiva muy diferente a la separación que hoy damos casi por sentada. Y yo creo que reconocer esta historia común tiene implicaciones hoy en día, ¿eh? Puede matizar un poco el debate a veces tan polarizado entre ciencia y fe. Muestra que hubo zonas de encuentro importantes históricamente y también entender ese origen teológico de los derechos humanos quizá nos invite a reflexionar sobre su fundamento último. Van más allá de ser meros acuerdos políticos o sociales. Les da un anclaje más profundo, ¿no? Y todo esto nos deja con una pregunta, quizá para darle una vuelta después. Si figuras tan clave que dieron forma a nuestro mundo intelectual vieron una conexión tan básica entre la razón que explora el universo, la fe en un creador y la ética de los derechos, ¿qué podríamos aprender nosotros hoy si reconsideráramos esa conexión original? ¿Cómo podría influir en los debates actuales sobre los valores que deben guiarnos hacia el futuro?